Buenos días, hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a seguir otra vez pues con nuestro devocional que estamos haciendo de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Nos quedamos ayer en el capítulo 7, verso 25 del libro de Juan. Otra vez, Juan, capítulo 7, verso 25. Ahí es donde nos quedamos ayer. Miramos cómo Jesús está tratando en la fiesta de los tabernáculos con estos fariseos y con el sacerdocio, cómo lo querían matar, y le estaba diciendo él. Miramos cómo sus hermanos no creían en él, y se burlaban de él también, y realmente no había ninguna relación espiritual entre sus hermanos de madre, que con él. Entonces sigue adelante en el capítulo, sigue hablando. Estamos en el mismo tema. Sigue adelante en el verso 25. Entonces vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos dé entendimiento y discernimiento. ¿Sí? Bendito Padre, gracias te damos como siempre, Señor, y como siempre buscando tu presencia, Señor, por medio de tu palabra. Yo te pido, Padre Santísimo, que tu Espíritu Santo descienda esta mañana, y que despeje nuestras mentes y nuestros corazones de cualquier cosa que pueda estorbarnos. Que tu palabra, Señor, llene nuestras vidas hoy y siempre. Que tú nos des entendimiento y discernimiento de ella. Bendice los hogares y las familias, Señor, de nuestros hermanos. Que tú, Señor, suplas siempre sus necesidades. Cuides de ellos, Señor. Danos, Señor, madurez por medio de tu palabra. Que podamos madurar día con día, Señor. Que nos puedas usar a cada uno de nosotros. Que tú nos des citas divinas donde podamos, Señor, profesar tu palabra a los necesitados, Señor. Que toda honra y toda gloria sea tuya, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, hermanos, otra vez. Juan capítulo 7, verso 25. Dice: entonces algunos de Jerusalén decían: ¿no es este al que procuran matar? Que recuerdan, ahí nos quedamos le estaba diciendo que Cristo los estaba confrontando, diciendo: ustedes me quieren matar. ¿Quién te quiere matar? Tienes un demonio. ¿Quién te quiere matar? Pero sí lo querían matar. Verso 26 dice: y vean, habla en público y no le dice nada. ¿No será que en verdad los gobernantes reconocen que este es el Cristo? Y ahora aquí, cuando está diciendo gobernantes, está hablando de los líderes religiosos de los judíos. Verso 27 dice: sin embargo, nosotros sabemos de dónde es este, pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Eso no es cierto. Si sabe de dónde iba a ser el Mesías, y ahorita vamos a mirar eso. Verso 28 dice: Jesús entonces, mientras enseñaba en el templo, exclamó en voz alta: ustedes me conocen y saben de dónde soy. Yo no he venido por decisión propia, pero aquel que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen. Yo lo conozco porque procedo de él, y él me envió. Procuraban pues prender a Jesús, pero nadie le echó mano, porque todavía no había llegado su hora. Pero muchos de la multitud creyeron en él, y decían: cuando el Cristo venga, ¿acaso hará más señales que las que éste ha hecho? Los fariseos oyeron a la multitud murmurar estas cosas acerca de él. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para que lo prendieran. Aquí los guardias no son los romanos.
el templo, los judíos y los fariseos tenían su propia como sistema policíaco, militar, más o menos tenían como policías que ellos mandaban, ¿okay? Entonces, tipo militar, tipo policía, esos son los guardias, ¿okay? Que de los que se está hablando aquí, no son los romanos, ¿okay? Verso 33 dice, pero Jesús dijo, por un poco más de tiempo estoy con ustedes, después voy a aquel que me envió. Verso 34 dice, me buscarán y no me hallarán, y a donde yo esté, ustedes no pueden ir. Decían entonces los judíos entre sí, ¿a dónde piensa ir este que no lo podamos encontrar? ¿Será acaso que quiere irse a la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? ¿Qué quiere decir esto que ha dicho, me buscarán y no me hallarán, y donde yo esté, ustedes no podrán ir? Okay. Aquí lo que están haciendo es se están burlando. Se están burlando de ¿a dónde se puede ir este? Así como sarcásticamente. Con los griegos realmente lo están insultando, lo están diciendo, porque para ellos juntarse con gentiles o con griegos era un insulto. Y los que se juntaban o los que se hacían como más o menos como el estilo de como vivían los griegos, les llamaban helenistas, y para ellos era un insulto, era algo feo. Por eso le están diciendo esto, por eso están diciendo esto sarcásticamente, como burlándose de él. ¿Okay? Verso 37 dice, en el último día de la gran fiesta, Jesús puesto en pie exclamó en alta voz, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Recuerdan, y esta cita ya les he dicho varias veces, ahorita se las voy a explicar con muy poquito, porque este segmento, hermanos, tiene una explicación bastante grande, que hay mucho más tras de estos 3 versos que lo que pensamos aquí. Voy a darles nada más una pequeña explicación de esto. Dice otra vez, verso 37, Juan 7:37 dice, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie exclamó en alta voz, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, fíjense, del Espíritu que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Ok. ¿Quiere decir que el Espíritu Santo todavía no se había manifestado? No quiere decir eso, sino que no se había manifestado a todo el mundo, a ciertas personas nada más, a las que tienen más intimidad con Dios, para que lo buscaban con una sinceridad. Pero desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento también se habla del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo toma control de la persona. En la mayoría de los casos, y también estudié esto, me interesaba mucho esto, en la mayoría de los casos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, cuando el Espíritu Santo toma a la persona, dice que hablaron grandezas de Dios, ¿sí? Entendieron y empezaron a glorificar a Dios, hablaron grandezas, empezaron a poder profesar. Por eso dice Cristo, dice en el 38, verso 38, dice, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. ¿Quiere decir que va a salir un río de nuestra boca? Claro que no. Va a salir palabra que glorifica a Cristo, que glorifica a Dios, y que glorifica de una manera que las personas van a entender y van a ir
van a ir hacia Cristo, ¿okay? Van a creer en Él. Okay. Por eso dice eso, por eso dice, brotarán ríos de agua viva, ¿okay? Y luego habla del Espíritu Santo, que dice, pero Él decía esto del Espíritu que los iba, que los que habían creído en Él habían de recibir. Okay. Los que creen en Él van a recibir el Espíritu Santo, vamos a poder hablar y vamos a dirigir a la gente hacia Jesucristo. Por eso dice, brotarán ríos de agua viva. Recuerden que lo que estábamos hablando anteriormente de todo eso, del bautismo, del agua y de todo eso. Okay. Cuando el Espíritu Santo toma control de nuestras vidas, okay. Cuando nosotros creemos y el Espíritu Santo toma control de nuestras vidas, empezamos a hablar grandezas de Dios. Hablamos palabra que da vida. Guiamos a la gente hacia Jesucristo. Nuestras palabras siempre dirigen a las personas hacia el que los va a salvar. Entonces, de eso es lo que está hablando. Realmente, si mal no recuerdo cuando estudié esto, no me acuerdo si eran 3 o 5 veces, nada más 3 o 5 veces en la Biblia cuando se habla que las personas hablaron en lenguas. Y cuando hablaron en lenguas, todo había alguien que les entendiera. O sea, hubo entendimiento. Hubo quien interpretara y hubo entendimiento de la palabra de Dios. ¿Okay? Cada vez, y nada más son no recuerdo, quiero decir que nada más 3 veces pasó eso bíblicamente, o 5, no recuerdo exactamente cuántas veces la Biblia menciona que hablaron en lenguas, pero cuando hablaron en lenguas hubo entendimiento. Alguien entendió lo que se estaba hablando y siempre las palabras que hablaron glorificaban a Dios. ¿Okay? En todo el resto de la Biblia, cuando el Espíritu Santo toma control de la persona habla grandezas de Dios. Okay. Habla palabras que dirigen hacia la vida eterna, que glorifican a Dios, pero con entendimiento. Okay. Okay. Entonces, verso 40. Okay. Y otra cosa en esta porción, en el día de la gran fiesta, cuando vació el agua, cuando dijo, cuando se puso en pie y se exclamó en gran voz, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. En ese tiempo, los sacerdotes bajaban a un estanque, bajaban fuera del templo, bajaban y abajito del templo está el estanque Siloé. Iban, agarraban agua, subían los escalones y de arriba de los escalones echaban el pichel de agua y se derramaba por los escalones y hacían un gran ritual. Y aquí Cristo no hizo eso. Fíjense lo que se para ya, en vez de ir al estanque Siloé y derramar agua, él se baja, él se sube al templo y ahí grita, el que tiene sed, que venga a mí y beba. Okay. Ese es otro estudio completo, pero se va a tomar mucho tiempo, hermanos. Okay. Pero más o menos es una explicación pequeña de lo que está pasando en este segmento, en estos 3 versos nada más. Okay. Verso 40 dice, entonces algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero otros decían, ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén? ¿Sí se fijan? Es que sí, anteriormente recuerdan que había dicho, no sabemos no se sabe de dónde va a venir el Mesías, pero sí se sabía. Venía de la descendencia de David. ¿Okay? Verso 43 dice, así que surgió una división entre la multitud por causa de él. Y algunos de ellos querían prender a Jesús, pero nadie le echó mano. Entonces los guardias vinieron a los principales sacerdotes y fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no lo trajeron? O sea, los sacerdotes y los fariseos, ¿por qué no se lo trajeron? Porque querían que lo arrestaran. Verso 46 dice, los guardias respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Entonces los fariseos le contestaron, ¿es que también ustedes se han dejado engañar?
¿Acaso ha creído en él alguien de los gobernantes o de los fariseos? ¿De los de alcurnia, de los estudiados, de los de saco y corbata? ¿Han creído en él? ¿Okay? Eso es lo que están diciendo. Están siendo sarcásticos. Dice, verso 49, dice, pero esta multitud que no conoce de la ley, maldita es. Fíjense lo que dijeron. Y estos son los fariseos y el sacerdocio hablando. Pero esta multitud que no conoce de la ley, maldita es. ¿Okay? En primer lugar, era obligación de ellos enseñar, pero no condenar. ¿Ok? Ya los están condenando y luego fíjense, dice que no conocen de la ley. Porque ellos estaban aferrados a un sistema religioso. No estaban aferrados a la palabra de Dios, porque si hubieran estado aferrados a la palabra de Dios, hubieran dicho, esta multitud que no conoce de Dios. ¿Okay? Pero no dijeron esa, dijeron de la ley, porque ellos no estaban creyendo en Dios, porque si hubieran creído en Dios, hubieran creído en Jesucristo, hubieran entendido las Escrituras y hubieran ido hacia Él. ¿Okay? Entonces ese es punto número 1. Luego el verso 50 dice, Nicodemo, el que había venido a Jesús antes, que pues recuerdan, los que han estado conmigo ya hemos estudiado esto en el libro de Juan y lo miramos en el capítulo 3 de Juan, que Nicodemo que había ido de noche hacia Jesús, ¿recuerdan? Luego dice Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo, ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que lo oiga primero y sepa lo que hace? Ellos respondieron, ¿es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta sale de Galilea. Y cada uno se fue a su casa. ¿Okay? Y nos vamos a quedar, hermano. ¿Okay? La otra cosa es, ellos están peleando la ley. Nicodemo les dice, la ley juzga a un hombre sin primero escuchar o investigar bien qué es lo que está pasando. O sea, la hipocresía de estos religiosos es que ellos mismos quebrantaban la ley. ¿Sí? No estaban haciendo lo que la ley mandaba, pero con la ley querían condenar a Jesús. Y Nicodemo les está diciendo, ¿cómo quieren condenar a este hombre? ¿Cómo es que lo están condenando sin primero investigar y saber bien qué es lo que está pasando? ¿Okay? Entonces realmente los que estaban quebrantando la ley eran ellos, porque Cristo vino a cumplir la ley, no vino a quebrantarla, y Él la cumplió. ¿Okay? Ahora, en todo esto lo que estamos mirando, que hay que las personas, si se fijan, si tomaron, y algo que me tocó a mi hermanos es que fíjense la división que hay hay esos que están queriendo creer y luego hay esos que no creen y luego hay esos que no saben ni qué pensar. ¿Okay? No hay ningún no hay ningún, ¿cómo se dice? No hay nada que los une. ¿Okay? Ninguno de ellos tiene ninguna relación, no se han verdaderamente puesto a buscar en la palabra de Dios, en lo que se escribe. Hay una división por falta de conocimiento, por falta de esa relación que todos necesitamos con Dios. Y esa conexión es Cristo, y Cristo es la palabra. Y la palabra la tenemos en la Biblia. Entonces, si nosotros nos apegamos a lo que dice la palabra de Dios, porque es todos estos hombres que están divididos y que no saben ni qué pensar, no saben ni qué pensar porque escuchan esto, escuchan lo otro, pero realmente ellos no se ponen a verdaderamente buscar en la palabra de Dios, buscando la guianza del Espíritu Santo, porque la función del Espíritu Santo es darnos entendimiento y guiarnos a toda verdad. ¿Sí? No se ponen a buscar de la verdad en la palabra de Dios, y ese es el gran problema que nosotros tenemos. ¿Okay? Entonces
vamos a seguir buscando, vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. ¿Para qué? Para entrar en una intimidad mucho más grande con nuestro Señor y Salvador. ¿Sí, hermanos? Ok, hermanos, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Vamos a orar y nos vemos el domingo en el servicio normal, y luego otra vez empezamos con los devocionales día de lunes a viernes. Sí, vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos como siempre, y como siempre, Padre, buscando tu presencia por medio de tu palabra. Que tú, Señor, nos guíes, que tú nos des esa sabiduría, Señor, que todos necesitamos para crecer y madurar día con día por medio de tu palabra, para que te podamos ser útiles, Señor, para poder nosotros profesar tus palabras, que corran ríos de agua viva, tu palabra de nuestras bocas, para dar vida a los que no te conocen. Que tú, Padre Santo, siempre seas glorificado en lo que, de la manera que vivimos y como hablamos, Señor, y la palabra, Señor, de aliento que tú nos das, que hablemos a los demás. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice sus hogares y sus familias, suple sus necesidades. Protégelos, Padre Santísimo, de esta enfermedad, de este virus, Señor. Guárdalos. Cuídalo, Señor, que toda honra y toda gloria sea tuya, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, hermanos, Dios los bendiga y Dios los guarde.